honrar, pues la Biblia habla de la honra. Escuchaba un pastor predicar y decía que cuando uno no honra a los padres, esa es la razón por la cual hoy en día los jóvenes mueren a temprana edad. Y por la Biblia lo dice: honra a tu padre y a tu madre para que en la tierra los días se te alarguen. Lo dice la Biblia. Y en una oportunidad el pastor decía que él estaba orando por un joven, despidiéndolo, pues ya lo habían matado. Y escuchó cuando Dios le dijo: ¿sabes por qué él está ahí? No, sí, yo sé por qué él está ahí, porque tuvo un accidente y en un carro y se le voló un brazo y la cabeza le cayó por allá. No, él no está ahí porque tuvo un accidente. Él está ahí porque no honró a sus padres. Y es un principio bíblico. La Biblia nos habla de los principios bíblicos. Cuando uno quebrantamos los principios de Dios, es por esa la razón que no vemos la prosperidad. Ciertamente, ¿verdad? No vemos la prosperidad. Porque cuando tú y yo quebrantamos un principio, no le demos el queso a la tostada, porque toda la Biblia está basada en principios. El mismo Deuteronomio 28 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová para poner por obra los mandamientos, estatutos, leyes, decretos, ordenanzas de Dios, vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Qué dice? Que si oyere la voz de Jehová para poner en obra los mandamientos, estatutos, decretos, leyes, vendrán las bendiciones y nos alcanzarán. ¿Sabe por qué no nos alcanza la bendición? Porque quebrantamos la ley, quebrantamos los principios. Y este es un principio: si obedece, la bendición te alcanza. Si desobedece, la bendición ni siquiera te va a perseguir, ni siquiera va a dar la cara. Vamos al libro de Romanos. Vamos rápidamente al libro de los Romanos. Romano 12 dice de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta y buena. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Agradable, perfecta y buena. Pero ¿por qué quise entrar con esto? No conformar a este siglo, sino transformado nuestra mente, transformado nuestro entendimiento. Mientras nosotros sigamos pensando como algunas personas piensan cuando dicen: no, mientras más humilde, mientras más pobre, más humilde. Y a veces creemos, las personas ven una persona viviendo en un ranchito que se le está cayendo el piso de arena, y entonces algunas personas pasarán por ahí y dicen: ay, qué persona tan humilde, qué persona tan humilde esta. La humildad no tiene nada que ver con la pobreza, porque yo he conocido personas que son pobres, hermano, y son bien orgullosos, bien orgullosos. Así que eso no tiene nada que ver. Como conozco personas, y cuando lo digo con propiedad, conozco personas que, oye, tienen mucho dinero y son humildes. Yo conocí una muchacha que acaba de comprar un Mitsubishi rojo y vivía en Puerto Ordaz, una tremenda casa, era visitadora médico. Y esa muchacha, si iba para su casa y usted le daba, tenía plata, y usted le servía comida en un perolito de mantequilla, se la comía. Se la comía. Y no era por pena, sino que ella no tenía ese problema. Así que la humildad no tiene nada que ver con el ser pobre, no tiene nada que ver con la humildad. Por eso digo que tenemos que renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente. Vamos a hablar hoy algo acerca de la prosperidad, pero lo primero que tenemos que hacer es renovar nuestro entendimiento. Saber que la prosperidad viene de Dios, y otra cosa, que el dinero no es malo. Pero cuando hablamos de prosperidad, ciertamente el pastor David decía algo, y era esto: no solamente cuando hablamos de prosperidad hablamos de la parte monetaria.
La prosperidad habla de muchas cosas. Una persona que tiene paz es próspero. Una persona que anda tranquilo en la vida, sin preocupación, está próspero. Una persona que no está afanado es próspero. Y una persona especialmente que tenga a Dios es próspero. Porque el que tiene a Dios lo tiene todo. Entonces cuando dicen prosperidad, la persona se va para la parte económica, para la parte monetaria. No, la prosperidad habla de muchas cosas. Vamos a hablar en el libro de Juan, tercera de Juan 2. Nos enseña algo, la palabra. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo. ¿En qué? ¿Y qué dice? Prosperado. Es el tema de hoy, hablar de la prosperidad. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Esto quiere decir dos cosas. Cuando la Biblia nos encontramos en tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Quiere decir dos cosas. En lo espiritual y en lo material. Solamente dos cosas. Yo deseo que seas prosperado en todo. Habla de lo material y habla también de lo espiritual. Amén. El libro de Eclesiastés 10:19. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve ¿para qué? Y el dinero sirve para todo. ¿Para qué sirve el dinero? Para todo. Pero hay un problema. Jesucristo dijo algo. No podréis amar a Dios y a la riqueza. Pero ¿cómo lo dice Jesucristo en la palabra? Dice, no podrás servir a dos señores. Sí. Él, Jesucristo, el mismo Jesucristo dice, tú no puedes servirle a dos señores. Porque amas a uno y aborreces al otro. Pero mira cómo llamó al dinero. Lo llamó Señor. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el dinero se enseñorea de las personas. Muchas veces el dinero es el amo y señor de las personas. ¿Y qué dice la Biblia? Porque la raíz del todo mal, ¿qué es? El amor al dinero. Pero como el dinero es un señor y Jesús también es el Señor, déjeme decirte que Jesús es el Señor del dinero. Y tú y yo no nos podemos dejar enseñorear por el dinero. El dinero no te puede controlar a ti. No me puede controlar a mí. Nosotros, al igual que Jesús, tenemos que ser Señor del dinero. Y tenemos que aprender a controlar el dinero. Ser buenos administradores del dinero. Porque cuando tú no eres un buen administrador de dinero, pasa algo y lo vamos a ver más adelante. La razón por la cual muchas veces el Señor no nos bendice. Yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Si no eres una persona madura, algo puede suceder. Vamos al libro de Proverbios 1:32. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará ¿a qué? A perder. ¿Sabe por qué el Señor a veces no prospera a la gente? Por esta razón. Porque muchas veces cuando Dios prospera al hombre, ¿qué lo hace? Lo echa ¿a qué? A perder. Hay un testimonio de una persona que se congregaba hace tiempo aquí cuando los apóstoles estaban vivos. Y llegó aquí por el suelo desempleado. Los apóstoles lo bendicieron, soltaron una palabra y el hombre hoy empezó a irle bien y fue próspero. Y hermano, apenas empezó a ver la prosperidad, más nunca vino a la iglesia. Hasta hoy todavía está en el mundo. ¿Por qué? Porque a muchos el dinero lo que hace ¿qué? Lo echa a perder, los daña. Entonces, por mucha razón, pero esa especialmente, es por la razón por la que Dios a veces no nos prospera. Prefiero que se quede así, porque mejor es que se pierda todo el dinero del mundo y no se pierda nuestra alma, lo dice la palabra de Dios. Entonces es una de las razones por la cual Dios no prospera al hombre. Pero para que no te la cita, Mateo 6:24.
ninguno puede servir a dos señores. Pero primera de Timoteo 6:10, el amor al dinero. Hay unos principios que quiero darte. Y aparece en la Biblia, principio para ser próspero. ¿Sabe? Hace rato cuando comencé te dije que muchas veces cuando no hacemos la voluntad de Dios, o cuando no cumplimos con los mandamientos de Dios, los estatutos, decretos, ordenanzas o principios, no podemos ver la bendición de Dios. Y eso vamos a verlo a continuación por la palabra. Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará. ¿Qué dice? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una de las razones por la cual no vemos la prosperidad de Dios es porque si estamos en pecado, si no confesamos nuestros pecados, sino que encubrimos nuestros pecados, la Biblia dice que por esa razón no prosperará jamás. El que encubre sus pecados no prosperará jamás, mas el que lo confiesa y se aparta recibirá misericordia. Eso quiere decir que para poder ver la prosperidad de Dios, tenemos que caminar en rectitud, en obediencia a la palabra de Dios. Porque de nada le sirve a uno, hermano, quebrantar un principio de Dios en cuanto a la prosperidad. ¿Sabe por qué? Porque tú puedes ser el mejor diezmador. Tú puedes ser la mejor persona ofrendando. Y sin embargo, tú te harás una pregunta. Oye, pero si yo soy uno de los que más diezmo, por decir algo, de los que más ofrendo, yo soy uno de los que más doy en la iglesia, y aún así no veo la prosperidad de Dios. ¿Sabe por qué? Déjame decirte algo. Escuchaba de un pastor decir esto. Un profesor enseñándole a un alumno en un liceo, y entonces el alumno, oye, le ponía suma, resta, multiplicación, división, le ponía todo, y le decía, él se preguntaba que por qué no veía la prosperidad. Y él le puso este ejemplo. Y el alumno se preguntaba y decía esto: oye, pero yo pagué mi matrícula, yo llevé mi libreta, yo estudio en el mejor de los liceos, y yo hago tantas cosas ahí en ese lugar. El profesor le dijo: te puse suma, resta, multiplicación y división. Y cuando vi el examen, sacaste nada más que una sola: suma. La resta, la multiplicación y la división no la sacaste. Estás raspado. Sacaste 0. ¿Qué quiere decir eso? Tú puedes ser buen diezmador, tú puedes dar para la sopa cuando van a hacer las actividades allá afuera, puedes traer buenas ofrendas, pero si no haces la voluntad de Dios, entonces pasa lo mismo que pasó con el alumno. Lo rasparon porque aunque él había pagado su matrícula, aunque se portaba bien en la escuela, en el liceo, aunque él llevaba todas las cosas, pero le faltaba 3 cosas para poderse graduar. Y quizás tú eres de los que diezma, ofrenda, pero si tú quebrantas una de las leyes, las quebrantas todas. Y es por esa razón que no veía la prosperidad. Salmo 1:3, principios. 1:3 dice de la siguiente manera: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y sus hojas no caen. Y todo lo que hace, prosperará. Pero dice la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. ¿Qué dice? Para ser próspero, ¿qué necesita? No andar en consejo de malo. El 2 dice así: no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores. Quiere decir que ese es un principio. Y abajo al final dice: y todo lo que hace, prosperará. Pero si tú quebrantas esto, que anda en consejo de malo y anda en camino de pecadores, no vas a prosperar, no vas a ver la prosperidad. ¿Por qué? Porque hay un principio. Para que Dios te pueda bendecir a ti, para que seas como ese árbol que siempre tenía sus hojas verdes, que siempre estaba fructífero, que siempre estaba verde, que siempre estaba hermoso. Hay un principio, y el principio es:
no andad en consejo de malos. Josué 1:8 dice la palabra. Estos son principios, hermano, para alcanzar la prosperidad. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de ti este libro de la ley. ¿Qué quiere decir? Que para eso está este libro, para que nunca se aparte este libro de la ley y tú aprendas y cumpla lo que está en ese libro. Y entonces harás que prosperar tu camino. Entonces algunas personas piensan que si no cumplen la palabra, que si no cumplen la ley, aun cuando sean los mejores diezmadores, aun cuando sean mejores ofrendando, aun cuando sean los que dan para hacer la sopa para darle a los vecinos, piensan que por eso van a recibir bendición y van a ser prósperos. Pero cuando quebrantas la ley, cuando quebrantas la palabra de Dios, entonces eso hace que la bendición de Dios te pueda alcanzar. Entonces vamos a ser obedientes. ¿Cuántos quieren ser bendecidos este año? Vamos a empezar a caminar en obediencia a la palabra de Dios. Yo soy un tipo de persona muy temeroso, hermano. Hace mucho tiempo, mucho tiempo, digo así, mucho tiempo, recargando eso, que yo llegué a los caminos del Señor y no andaba caminando conforme a la voluntad de Dios. Y eso pasa con muchos cristianos. Pero llega un momento en nuestras vidas en que nosotros nos afirmamos en los caminos del Señor. Y cuando ese momento llega, empezamos a ver la prosperidad, empezamos a ver la bendición, empezamos a ver la mano de Dios moviéndose a favor de nosotros. Vamos a hablar de un principio más, un principio que a muchos no les gusta hablar, que es el principio de los diezmos y ofrendas. ¿Sabe usted que es un principio? ¿Sabe usted que eso está en la palabra de Dios, de Deuteronomio 14:26 y Malaquías 3:10? Hay un principio ahí. Y cuando tú quebrantas ese principio, hermano, tú no puedes ver la mano de Dios a favor tuyo. Y para eso te voy a invitar a leer en tu Biblia Eclesiastés 11:1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. ¿Qué dice? Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. ¿Sabes tú que yo había escuchado muchas veces esta palabra? Incluso una vez la escuché del apóstol José, no recuerdo qué predicar, y lo había escuchado muchas veces. Pero me encontré con algo que le da la respuesta, porque la Biblia se interpreta a sí mismo. Echa tu pan sobre las aguas, y después de muchos tiempos la hallarás. ¿Sabe dónde está la respuesta de esa palabra? Porque la Biblia se interpreta a sí mismo, ya lo dije. Está en Primera de Reyes 10. Primera de Reyes 10. 10:22 y 23. Dice de la siguiente manera: porque el rey tenía, hablando del rey Salomón, el mismo rey, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos, pavos reales. El 23. Así ese día el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. ¿Qué dice? Las naves que estaban sobre el agua, que iban a Tarsis y traían oro, pavos reales, mono. Echa tu pan en el agua, y después de un tiempo, ¿qué dice la Biblia? La hallará, ¿verdad?
Cuando tú traes tus diezmos y tus ofrendas a este lugar, es lo que yo pude entender de esa palabra, hablando de los diezmos, y tú lo echas en ese lugar, ya pasando el tiempo, hermano, cuando tú tengas, dice, después de un tiempo lo hallarás. Dios se va a acordar de ese diezmo y de esa ofrenda que tú pusiste ahí. A Dios no se le olvida nada. Pero imagínate tú, hay personas que todavía tienen una lucha con esto, que todavía no creen en la palabra de Dios, en lo que la Biblia dice con respecto a los diezmos, a las ofrendas, a las primicias. No tienen fe. Pero la misma palabra confronta al hombre, desafía al hombre. Y le dice en Malaquías 3:10, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Malaquías 3:10. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Si no, os abriré la puerta de los cielos y traeré bendición hasta que sobre y abunde. Pero esta es cuestión de fe. Esta es cuestión de creerle a Dios lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Cuántos creen que este año van a ser bendecidos por Dios? Cuando empecemos a cumplir la palabra de Dios, cuando empecemos a vivir conforme a su voluntad, cuando empecemos a creer en Dios, en lo que dice su palabra, empezaremos a ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Dale a Dios lo primero. Primera de Reyes 17. Dale a Dios lo primero. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después hará para ti y para tu hijo. ¿Qué está hablando ahí? De la viuda de Sarepta, que dijo: haz primero lo que quieres hacer para ti, pero primero tráeme a mí. Cuando nosotros primero le damos a Dios y después para los demás, y cuando digo demás digo alguna ayuda a alguien o para nosotros, podemos ver la bendición de Dios. ¿Sabe que hace un tiempo, y tengo que volver a esto, hace un tiempo, antes de la pandemia, el problema del bloqueo a la Venezuela y la pandemia y todo lo demás, antes de eso, yo tenía una costumbre. Y era que cuando yo trabajaba, yo sacaba siempre, hermano, como costumbre, sacaba el billete más nuevecito. Y lo hacía era porque una vez la apóstol Rosa, predicando aquí, dijo que una vez una persona le dio un billete como ofrenda, él lo echó en el alfolí. Ella contó esa historia, no sé si fue en la iglesia aquí o en una otra iglesia. Y dice que sacó un billete todo roto y todo feo y lo echó en el alfolí. Y cuando la persona se iba, el mismito billete que echó ahí lo encontró en la escalera saliendo. El mismito billete. Entonces, cuando yo escuché esa palabra y la Biblia dice que tenemos que darle lo mejor al Señor, yo tenía por costumbre, se lo digo porque para que de repente usted lo haga, pues, y yo tengo que volver a eso. No quiere decir con eso que yo le doy lo peor al Señor, porque yo conozco a mi Dios. Sé que es real. Sé que Él ve cuando tú tiras tu ofrenda aquí, así como la Biblia dice que Jesús miraba lo que tiraban los cambistas. La Biblia dice que Él vio que había una viuda que tiró 2 blancas. Asimismo, cuando tú traes tu dinero y lo depositas aquí, en este lugar, Dios te está mirando. ¿Cuántos lo creen? Y lo digo por eso, porque ¿cómo iba a aparecer ese billete roto y feo en la puerta si ella lo había tirado aquí? Es porque Dios estaba mirando. Y como a Dios no le vamos a dar lo peor, el más roto, el más feo, Dios dijo: ahí está tu billete, agárralo, no lo necesito. Y se lo devolvió. Entonces yo tenía por costumbre de que yo, después de eso, yo agarraba y los billetes yo los seleccionaba. Sacaba los más nuevecitos. No hacía falta plancharlos. Los más bonitos, los más nuevecitos. Los ponía ahí y los traía. Y siempre los más grandes. Siempre tú sabes que aquí en Venezuela siempre había un billete más grande
entre todos los billetes. Bueno, yo siempre cuando iba a diezmar o iba a ofrendar, yo sacaba el billete más grande y el que te da en mejor condición. Y me fue de maravilla. ¿Sabe por qué? Porque lo que a Dios le agrada es la actitud de tu corazón. Porque cuando nos vamos a la palabra nos damos cuenta que estas personas daban bastante. Y sonaban porque eran monedas. 1, 2, 3, 4. Sabrá Dios hasta cuánto contaban. Y hacía que sonaran cuando caían. Plin, plin, plin. Para que lo vieran. En cambio esta viuda dijo, oye, bueno Señor, esto es lo único que tengo, no tengo más. Es más, si te lo doy me voy a quedar limpia. Pero aún así lo voy a hacer. Y lo dio. Y algunos dirían, los discípulos dirían, oye Señor, yo creo que tú contaste mal. Yo vi fue 2 blanquitas ahí. Pero él vio fue la actitud de tu corazón. Cuando tú traes el diezmo, la Biblia dice que él bendice al dador alegre. ¿Cuántos lo creen? Cuando tú traes los diezmos y lo traes por obligación, o lo traes porque bueno, ¿qué voy a hacer? Lo dice el pastor, lo dice la palabra, lo dice Dios, todo el mundo lo dice. Y no los traes con la actitud correcta, entonces Dios no puede bendecir tu ofrenda. ¿Sabe por qué? Porque no lo diste con la actitud correcta. Porque Dios bendijo a la viuda. Tanto fue así que hoy en la historia han pasado muchos años y todavía se habla de esas 2 blancas y de esa mujer. ¿Qué se iba a imaginar ella? Que por haberle echado 2 blanquitas ahí, hoy todavía después de no sé 2000 años, todavía se iba a hablar de ella. De lo que hizo ella. Por la actitud del corazón que hubo en ella. La manera como dio, lo dio con amor, lo dio con alegría. No tenía para dar más, pero lo dio con la actitud correcta. Entonces cuando vengas a traer tus diezmos, no lo des como que bueno, ya lo dice la Biblia, lo dice Dios. No lo des de esa manera. Dalo con alegría, con gozo, porque la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. ¿Cuántos van a traer sus diezmos y su ofrenda ahora con alegría? Hermano, aquí vamos a tener que empezar a hacer algo. Cuando digan, traigan su diezmo y su ofrenda, aquí usted va a tener que venir como venía una hermana que le decía en la China. Bueno, le decían o le dicen, si está viva, ¿no? Como no está aquí ahora. Cuando está aquí le decían a la China. Cada vez que ponían, que decían, vamos a recoger los diezmos y la ofrenda, esa hermana desde que se paraba, desde allá atrás, porque siempre se paraba allá atrás, venía brincando y danzando y depositaba su diezmo y su ofrenda con una alegría que mientras a otros le cuesta tanto y vienen sufriendo y vienen como que ella venía danzando, brincando, alegre. ¿Sabe por qué? Porque ella sabía que Dios bendice al dador alegre. Y ella depositaba sus diezmos, depositaba su ofrenda, sabiendo por la fe en Cristo Jesús y en su palabra que Dios la iba a bendecir, como escrito está. Dios bendice al dador alegre. Está escrito, hermano. Es cuestión de fe, es cuestión de creer, es cuestión de que usted le crea a Dios, que confíe en su palabra. Si Él lo dice, Él lo hace y yo lo creo. Así que de ahora en adelante usted dice, yo voy a dar mi diezmo y mi ofrenda porque mi Padre Celestial me va a bendecir. Y hágalo con alegría, venga brincando, venga gozoso. Estos días yo he estado mal. Usted me pregunta ¿por qué? ¿De salud? No, gracias a Dios que no. He estado mal porque no he estado trabajando, no he conseguido, bueno, comida no me ha faltado. Dinero todavía hay en la caja fuerte. Pero como no he trabajado, hermano, me ha costado. Porque yo estoy acostumbrado a diezmar, hermano. A mí me gusta diezmar. Porque yo veo que cuando yo diezmo, yo ofrendo, yo veo. No quiere decir que la bendición de Dios se ha cortado. No. Pero cuando yo diezmo y ofrendo, veo la bendición de Dios en todas las áreas de mi vida. Porque es que Dios no te va a bendecir nada más en lo económico, porque lo que tú traíste fueron dinero y te va a bendecir no, en todas las áreas. Por tu obediencia Dios te va a bendecir en todas las áreas. Entonces estos días ya tengo como aproximadamente casi un mes pues, que no estaba haciendo nada. Y he llamado y eso y el otro, pero bueno, Dios sabe. Dios está en control de todas las cosas.
E incluso me deben un dinero por ahí y no me lo han querido pagar. Y no hay manera, hermano. He orado, he hecho de todo. Y nada. Pero gloria a Dios. La Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Romanos 8:28. Y no te pagan esperando que tú le cobres 1, 2, 3 y hasta 5 veces. Y entonces se te huelen los tapones. Y tú le dices, mira, tú sabes cómo es la cosa. Ya no me pagues ese dinero. Que yo me ponga bravo y lo insulte. Y está esperando eso para no pagar. Tener la excusa perfecta. No, él me insultó y me dijo un poco de broma y ahora me molesté y ahora no le voy a pagar. Pero se va a quedar esperando porque yo no le voy a reclamar nada. Yo no le voy a pelear nada. Primero porque soy un hijo de Dios. Y segundo para que él no tenga excusa mañana de decir no le pagué porque fue un grosero, me insultó y me dijo un poco de cosas. Sino que diga no le pagué porque no me dio la gana. No se ve más bonito así. A que diga, no, yo no le pagué a ese hermano porque ese varón me dijo un poco de grosería y me insultó y me recordó hasta a mi mamá. Él no tiene excusa. Mañana pasado va a decir, si es que no me llega a pagar porque ya lo metí en la olla. Ya lo metí en la olla. ¿Sabe cuál es la olla? Ayuno y oración. Eso ablanda, hermano, hasta la tuerca más dura. Lo ablanda, lo pone blandito. Y está en oración. Cuando yo menos me percate, aquí está su dinero. Yo lo creo. Pero no le voy a decir, y aún cuando voy a hacer como Sadrach, Mesach y Abednego. No me voy a postrar delante de la estatua, dijeron ellos, aunque me metan en el horno de fuego. Sé que mi Señor me va a librar. Pero si no me libra, igualito. Yo dije lo mismo. Aunque no me pague, no le voy a dar lo que Él quiere que le dé. Insultos, malas palabras, no se lo voy a dar. Me pague o no me pague, igualito no voy a hacer nada de lo que el hombre espera. Porque tú tienes que dar testimonio de que tú eres un verdadero hijo de Dios. Y si Dios no te hace justicia, entonces, hermano, Dios sabe lo que hace. La Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Si ya tú presentaste eso delante de Dios y Dios tiene el poder suficiente para responderte a tu oración y hacerte justicia, porque ciertamente te ganaste tu dinero honradamente, pero si Dios no hace nada, usted tampoco haga nada. Quédese tranquilo, porque de repente es una conchita de mango, es una pequeña prueba para Dios llevarte a un nivel más alto, para traerte una mejor bendición, porque la Biblia dice que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Y si esa puerta se cerró, quédese tranquilo, hermano. No pelee con tu fuerza. La Biblia dice que Él peleará por nosotros. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Hay que darle a Dios lo mejor. Dale lo mejor. Abel. ¿Sabe quién es Abel? Caín y Abel. En Génesis 4:4 dice que él tomó lo mejor. Lo mejor. Lo primero dijimos ahorita, ¿verdad? Cuando se lo dio el profeta, esta mujer se lo dio prácticamente a Dios. Y vemos la historia, lo que han leído esa historia, vemos cómo le fue, cómo fue grandemente bendecida. Lo mejor, Abel, dice que tomó de las mejores ovejas de su rebaño y se la llevó al Señor. Y Dios vio eso con agrado. Así que cuando tú le traigas al Señor, tráele lo mejor. Date el tiempo. ¿Sabe que cuando yo hacía esto de escoger los billetes más nuevos, más bonitos, cuando yo hacía eso, yo sentía que Dios me estaba mirando? En serio, yo sentía que Él me estaba mirando. Y tú sabes lo que es tomarse el tiempo, hermano, de revisar entre los billetes. Y este es el más bonito. Así me imagino yo a ver. Buscando entre las ovejas, oye, esta es la más gorda, esta es la más bonita, esta es la más robusta. Entonces cuando yo escogía, me imaginaba a Dios viéndome ahí y diciendo, oye, ¿qué hará este? Y ver que yo escogía el dinero más grande, el más bonito, el más limpiecito. Eso a Dios le agrada, porque a Dios hay que darle lo mejor. A Dios hay que darle lo mejor. Lo mejor, hermano. Cuando tú traes los diezmos, eso es un principio. Cuando tú traes los diezmos al alfolí,
tú le estás dando a Dios. Dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿De quién son los diezmos? De Dios. La Biblia dice que el 90% es tuyo, pero el 10% ¿de quién es? ¿Qué hace usted con el 10% de Dios? ¿Por qué me ven así? Lo dice la Biblia, que el 90%... Vamos a hacer una pregunta. ¿De quién es el 90%? Diga, mío. ¿De quién es el 90%? ¿Y el 10%? ¿Y qué tú haces con lo de Dios? Dale a Dios lo que es de Dios, hermano. Y dale al César lo que es del César. Lo que es del César es tuyo. Y lo que es de Dios es de Dios. Y si quieres ver la bendición de Dios este año, empiece a sembrar en el reino de Dios. Empiece a darle a Dios lo que es de Dios. Empiece a desprenderse, hermano. Es difícil para el hombre. Oye, qué tremendo el hombre. La raíz de todo mal es el amor al dinero. Mira cómo amamos el dinero. Y la Biblia dice que sirve para todo, ciertamente. Pero usted tiene que darle a Dios lo que es de Dios. Este año tenemos que empezar a creerle a Dios en cuanto a diezmo, ofrenda, primicias. Ahora con lo que se va a hacer. Algunos dirán, bueno, esta es una manipulación, decía el pastor, esto es una manipulación para sacar en los churupos. Pero yo creo, porque conozco al pastor David, yo creo que el pastor David no se va a prestar para esto. Yo pienso que el pastor David quiere ver una iglesia bendecida. Yo pienso que el pastor David quiere ver una iglesia prosperada. Pienso que es así. Y aunque muchos dirán, no, ya vinieron, como decía él, ya vinieron con la broma de que vamos a ver qué estrategia van a sacar para sacarnos los churupitos. Bueno, hermano, esta es cuestión de fe. Esto no es obligatorio. Esto no es obligatorio. Si tú crees que es así y tú lo haces, porque cuando tú lo haces, escuché un testimonio de un pastor decía esto, si se acerca una persona, si tú vas en tu carro y se acerca una persona pidiéndote para comprar un pan y tú le das a la persona, la Biblia dice que el que le da al pobre le presta a Dios. Y un hermano le dijo, hermano, pero ¿y si esa persona lo agarra para consumir droga? Ese es el problema de él. Ese es el problema de él. ¿Cómo vas a saber tú si verdaderamente es para comprarse el pan o para comprar o para consumir droga? ¿Cómo vamos a saber? Usted está haciendo lo que dice la palabra. Dios te va a bendecir porque tú recibiste la palabra y en amor por esa persona que te está pidiendo y que para comer, pudiera ser para comer, tú le estás dando. Ahora, si él lo agarra para otras cosas, ese es el problema. Pero Dios, que vio tu gesto, te va a bendecir. Te va a bendecir. Mateo 7:24. Estamos terminando. Dice de la siguiente manera: los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la arena. Dice la arena. ¿Sobre quién? Sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Pero mira lo que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron vientos, ríos y soplaron con ímpetu contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. De nada le sirve a usted que este día de hoy, hablando de la prosperidad, y los próximos días, oiga esta palabra y no la ponga por obra. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Y las hace, como dice el Señor, y las hace. Las oye y las hace. Para que tú puedas ver la bendición de Dios, esta palabra y todas las que vienen con respecto al mismo tema de la honra, de la bendición, de la prosperidad. Si tú escuchas la palabra y no la pones en práctica, hermano, no vas a ver la bendición. Pero si la pones en práctica, vas a ver la bendición.
Con esto terminamos. Proverbio 22:4. Riquezas, honra y vida son ¿la qué? ¿Están leyendo conmigo? Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. ¿El temor a Jehová qué te va a dar? Riqueza, honra y vida. Es el temor a Jehová. ¿Cuántos quieren ser ricos? ¿Cuántos quieren honra? ¿Cuántos quieren vida? Dice, es el temor a Jehová. O sea que el principio es el temor a Jehová.